Hay una frase que podría resumir una parte muy oscura del universo de Stephen King, y es que el problema no es creer en Dios, el problema empieza cuando alguien cree que Dios solamente le habla a él. Porque si uno mira con atención sus historias, se da cuenta de que Stephen King no presenta a la religión como un monstruo. Él no está diciendo simplemente que la fe es mala o que creer es peligroso. Lo que a Stephen King le interesa es realmente otra cosa. Le interesa lo que pasa cuando la fe se mezcla con el miedo, cuando la culpa se disfraza de santidad, cuando una persona rota empieza a usar a Dios como excusa para controlar a otros, y cuando una comunidad asustada prefiere obedecer una voz fanática antes que enfrentar el caos de no entender nada. En muchas películas clásicas de terror, el miedo proviene de afuera. Habitualmente es un asesino, un demonio o un fantasma, pero en varias películas de Stephen King, el miedo más perturbador no está afuera. Está en una madre que dice amar a su hija mientras la destruye, en una mujer que convierte el pánico colectivo en religión y en un grupo de niños que mata convencidos de estar obedeciendo a una entidad sagrada. Y eso es lo verdaderamente incómodo. Stephen King no habla de la fe como un refugio. Él escribe sobre una fe que deja de ser ese refugio para convertirse en un arma. Para entender este tipo de terror de Stephen King hay que partir de una idea central. La fe, cuando se separa del amor, puede transformarse en una herramienta de poder. Y esto no significa que el autor ataque a la espiritualidad en sí. De hecho, muchas de sus historias tienen una base moral bastante clara. El bien y el mal existen, las decisiones importan, la compasión importa. Pero acá Stephen King parece obsesionarse mucho más con una pregunta concreta. ¿Qué pasa cuando una persona usa el lenguaje de Dios para justificar su propia oscuridad? Y es ahí donde aparece el fanatismo. El fanatismo en sus historias casi nunca nace de una gran revelación divina. Nace de heridas humanas muy concretas: miedo, resentimiento, soledad, deseo de control y necesidad de castigar. Por eso los personajes religiosos más terroríficos de Stephen King no dan miedo porque crean en algo, dan miedo porque dejaron de dudar, dan miedo porque están absolutamente convencidos. Y una persona completamente convencida de que Dios está de su lado puede llegar a hacer cosas terribles sin sentir la mínima culpa. Y el primer gran ejemplo es Carrie. Y lo interesante de esta película es que muchos recuerdan la escena de la sangre, la escena del baile y la escena de la masacre. Pero acá lo verdaderamente inquietante es que el verdadero miedo, el verdadero terror comienza mucho antes. Comienza en su casa. Una casa donde Carrie no es educada, es encerrada, no es cuidada, es reprimida, es vigilada. Su madre es uno de los personajes más perturbadores de Stephen King porque representa una forma de religión completamente deformada. Para Margaret casi todo es pecado. El cuerpo es pecado, la menstruación es pecado, el deseo es pecado. Incluso la adolescencia lo llega a ser. Y acá Stephen King hace algo muy fuerte desde el punto de vista dramático. Antes de que Carrie se convierta en una amenaza para los demás, el mundo ya fue una amenaza para ella. El colegio la humilla, sus compañeros se burlan de ella, y los adultos no llegan a protegerla del todo. Y es su casa la que debería ser el único lugar seguro, pero se transforma en el espacio más opresivo de todos. La religión en esa casa no consuela, no sana, ni siquiera acompaña. Lo único que hace es castigar. Y eso vuelve a Carrie una tragedia más que una simple historia de terror. Porque Carrie no nace como un monstruo. Carrie es fabricada lentamente desde su hogar. Cada burla, cada grito, cada encierro y cada oración usada como amenaza va construyendo algo dentro de ella. Entonces, cuando finalmente sus poderes explotan, uno podría preguntarse, ¿estamos viendo una manifestación sobrenatural o estamos viendo el resultado de una vida entera de abuso? En Carrie, el miedo religioso es íntimo. Está dentro de una casa, está en la relación de una madre con su hija. Pero Stephen King no se queda ahí, porque después lleva esa misma idea a un escenario mucho más amplio, una comunidad encerrada en el miedo.
Y ahí aparece la niebla. Si Carrie muestra el fanatismo en el hogar, la niebla muestra el fanatismo en la multitud. En la niebla, el punto de partida es simple y brillante. Un grupo de personas queda atrapado en un supermercado mientras una niebla extraña cubre todo el pueblo. Nadie entiende del todo lo que está pasando, nadie sabe cómo sobrevivir. Y en esa situación es donde Stephen King plantea una de sus preguntas más incómodas. ¿Cuánto tarda una sociedad en volverse religiosa cuando está atravesando el miedo? Pero no religiosa en el sentido profundo de la palabra, no una fe humilde, compasiva y esperanzadora, sino una religión de emergencia, una religión desesperada, una religión nacida desde el pánico. Y es ahí donde entra la señora Carmody. Al principio esta señora aparece como un personaje casi exagerado, una fanática aislada, molesta, incómoda, alguien a quien nadie toma demasiado en serio. Pero a medida que la situación empeora, algo cambia. La gente empieza a escucharla, no porque esta señora sea más sabia, no porque tenga pruebas, no porque entienda mejor lo que está pasando. La escuchan porque habla con seguridad. Y en una crisis, la seguridad puede parecer verdad. Y eso es lo más inquietante de su personaje. No necesita explicar el misterio, solo necesita darle un sentido. Necesita decir que esto está pasando por una razón y que alguien tiene la culpa. Cuando el mundo se vuelve incomprensible, el fanático ofrece una narrativa simple. Y una narrativa simple puede ser mucho más seductora que una verdad compleja. La niebla entonces funciona en dos niveles. Afuera están los monstruos físicos, las criaturas, lo desconocido. Pero adentro está el otro monstruo, la necesidad humana de convertir el miedo en doctrina. Y eso es lo que Stephen King entiende muy bien. El fanatismo no aparece de la nada, se organiza. La niebla muestra que el fanatismo religioso no siempre nace de una convicción espiritual profunda. A veces simplemente nace de una incapacidad emocional de soportar el caos. Y en el tercer caso tenemos a los niños del maíz, y es donde Stephen King lleva esta idea todavía mucho más lejos. En Carrie tenemos el fanatismo religioso dentro de una familia. En la niebla lo encontramos dentro de una multitud, pero en los niños del maíz esto llega a otro nivel. El fanatismo religioso ya no es un brote, es una cultura. El pueblo entero queda dominado por niños que siguen a una entidad llamada el que camina detrás de los maizales. Y la imagen ya es poderosa: niños, maizales, sacrificios, obediencia y aislamiento. Lo perturbador no es solamente que maten, lo perturbador es que maten con sentido religioso. No se ven a sí mismos como asesinos, se ven como servidores, como elegidos, como instrumentos de una voluntad superior. Y acá aparece una de las ideas más oscuras del terror religioso. El ser humano puede hacer cosas monstruosas si antes logra convencerse de que son sagradas. Ese es el centro de los niños del maíz. La violencia ya no necesita justificarse cada vez, ya está integrada en el sistema, forma parte del orden del pueblo. Y hay algo especialmente inquietante en que sean niños, porque la infancia suele asociarse con inocencia, futuro, pureza, pero Stephen King invierte esa imagen. Nos muestra una comunidad donde los niños no fueron protegidos del fanatismo, sino absorbidos por él. Y cuando una creencia captura la infancia, captura también el futuro. Ese es el miedo más profundo de los niños del maíz. No estamos viendo solamente un culto extraño, estamos viendo una generación entera criada para no cuestionar, para obedecer, para sacrificar, para temer y para repetir. A diferencia de Carrie, donde la violencia nace de una represión íntima, y a diferencia de la niebla, donde la violencia nace del miedo inmediato, en los niños del maíz la violencia ya se volvió tradición. Y cuando la violencia se vuelve tradición, deja de parecer violencia para quienes la practican. Empieza a parecer un deber. Si juntamos estas tres historias, encontramos un patrón muy claro. En Carrie, la fe deformada nace desde la culpa. En la niebla nace desde el miedo. Y en los niños del maíz nace desde el control convertido en sistema. Tres formas distintas del mismo problema. Stephen King no está hablando de una fe viva, humilde y compasiva. Está hablando de una fe secuestrada por personas que ya estaban rotas. Y ahí está la diferencia fundamental. La fe sana
puede convivir con la duda. El fanatismo no. Stephen King parece entender esto con una lucidez brutal. Por eso sus personajes fanáticos no son simplemente villanos gritones, son síntomas de familias enfermas, de comunidades asustadas, de pueblos cerrados, de personas que no soportan la incertidumbre. Y es quizás por eso que estas historias siguen funcionando, porque no hablan solamente de un miedo antiguo, hablan de algo que sigue pasando. Cada vez que alguien utiliza una causa noble para justificar su crueldad, o cada vez que alguien convierte el miedo en doctrina.